Las mujeres, niñas y adolescentes son víctimas de acoso durante el periodo Guadalupe Reyes, en las vacaciones, en sus casas, en las fiestas. Para hablar de este tema tan grave, nos enlazamos con la doctora María Elena Esparza Guevara, fundadora de la Ola Violencia. Doctora Esparza, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Kimberly. Saludo a tu audiencia también. ¿Por qué se incrementan este tipo de delitos tan terribles en estas fechas? Pues sí, ya lo introducías tú. En Hola Violeta hemos preparado un reporte el que titulamos El Guadalupe Reyes del Acoso, y ahí lo que encontramos es que sí hay una correlación que es posible establecer entre el aumento, por ejemplo, del consumo de alcohol y la mayor cantidad de espacios de convivencia con mayor vulnerabilidad y posibilidades de que haya episodios de hostigamiento, de acoso e incluso de abuso sexual contra mujeres y contra infancias. Entonces, es algo que tenemos que poner en la mira. No podemos seguir normalizando que, bueno, es que el jefe se pasó de copas en la posada laboral y entonces pues no pasa nada, ¿no? Ya el lunes hacemos como que todo normal. Y no, no es así, porque hemos encontrado que para muchas mujeres un episodio de acoso, por ejemplo, en la fiesta del trabajo, puede implicar que se retiran de la vida social asociada con el trabajo o de plano deciden renunciar para no enfrentarse a represalias si reportan lo que sufrieron y para no ser vista también, Kimberly, como la aguafiestas, ¿no? Ahí va otra vez la dramática, ahí va otra vez la exagerada. ¿Cómo mantenernos al pendiente de nuestros pequeños? Porque sabemos otro tema que es bien grave, que la mayoría de los abusos son de gente conocida. Así es, de hecho, 7 de cada 10 abusos contra menores suceden en el hogar, suceden en el espacio privado. Entonces tenemos, Kimberly, a veces este mito de que el espacio más inseguro es la calle, y en realidad para las niñas y los niños es el hogar. Y hay un dato terrible, este dato pues es muy duro, pero es real, y de hecho es un patrón identificable a nivel global, no solo en nuestro país. El tío el tío hombre es el principal agresor sexual de niñas y niños. Entonces, sí tenemos que poner atención porque, bueno, la Navidad, la Nochebuena, el Año Nuevo son fechas en las que pues se puede quedar, por ejemplo, la familia completa en un solo hogar. Eso hace que pues haya mayor cercanía, que haya menos límite, por ejemplo, de los espacios que son para infancias y de los que son para personas adultas, que haya también menos restricción en cuanto a horarios. Entonces ya no se sabe, ¿no? Algunos se acuestan a la 1 de la mañana, otros a las 3, a las 5, y en esos puntos ciegos pueden ocurrir estos episodios de abuso. ¿Qué hacer? Nosotras desde Hola Violeta siempre recomendamos poner atención a las señales que nos dan las niñas y los niños. Por ejemplo, esto, y estoy segura de que muchas personas se van a identificar con esta escena, una niña que no quiere saludar a alguien de la familia. Entonces la obligamos, no, no, dale un beso a tu tío, no, saluda, abraza a tu tío. Pues no, si la niña se siente incómoda, más bien lo que habría que hacer es preguntarle, ¿por qué no quieres? ¿No? ¿Ha pasado algo? ¿Pasó algo que no te gustó? ¿Ha hecho algo que sientes que es incorrecto? Indaguemos en lugar de decir, no seas grosera, saluda, por ejemplo. Es sumamente difícil poder indagar eso. ¿Qué herramientas le dices a los padres? Porque los niños sienten miedo, sienten culpa, Sí. creen que ellos lo provocaron, que algo catastrófico va a pasar. Muchas veces son amenazados por el abusador. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo abordarlo? Totalmente. De hecho, esto que estás mencionando son algunas frases que desde el análisis cualitativo se reportan una y otra vez en los casos de abuso sexual infantil. El hecho de que ella, la niña o el niño crean, fue mi culpa, me va a regañar mi mamá o me va a regañar mi papá si le digo, o se van a enojar, o a veces el abusador lo que les dice es, si tú dices algo sobre esto, yo, por ejemplo, ya no voy a apoyar a tu mamá. Hay muchos casos, Kimberly, esto es triste, en los que pues el agresor es también una figura de proveedor. Entonces usan eso para chantajear a los niños. ¿Qué se le dice a papá y a mamá? Pues creerles, generar un ambiente de confianza. Sí es muy difícil, tratar de no ser directos y de siempre entrar por frases que refuercen que no va a haber un castigo para el niño o la niña, que no va a haber una represalia, que nadie se va a enojar con ellos,
que no tienen nada que temer, que su espacio seguro es contarlo. Te acordarás de esa famosísima campaña de hace muchísimos años, a quien más confianza le tengan. Puede ser, sí, mamá o papá, pero puede ser, por ejemplo, también a veces es una abuelita, un abuelito, o alguien más del núcleo familiar. Entonces, sobre todo el tema de asegurarle que no va a haber castigo y luego cumplirlo, porque a veces decimos, no te preocupes, no me voy a enojar y, ¿no? Lo siguiente es que se enfurece y entonces pues ya ahí se pierde la confianza para seguir hablando de lo que sufre. En México, pues es una sociedad conservadora, todavía machista, no se habla mucho de estos temas con los niños, siguen siendo muchos temas tabú. ¿Qué hablar con los pequeños antes de cualquier tipo de abuso, como para prevenirlos, tenerlos alerta y que los padres se quiten esta sensación de no les voy a hablar de eso porque no les voy a dar ideas? Exacto, creemos que hablar de eso es dar ideas. Pasa también, Kimberly, con los riesgos en el entorno digital, que es un problema que vemos creciente. De hecho, el MOSIVA, que es este módulo del INEGI que mide la violencia digital, estima que hay 10.6 millones de mujeres en nuestro país que han sido víctimas de ciberacoso, por ejemplo. Ahí están contenidas también mujeres de 15, 16 años que pues son prácticamente adolescentes. Entonces, no por decir estos riesgos existen, les vas a dar ideas, quitarnos ese mito. Efectivamente viene mucho de un tabú conservador, de creer que los temas relacionados con lo sexoafectivo están prohibidos o son muy difíciles de tratar, pero si no se enteran por ti, mamá o papá, se van a enterar en otro lado, se van a enterar en internet, se van a enterar con su amiguito de la escuela y puede que les llegue una versión pues tergiversada de lo que es correcto. Como un tip así muy concreto es, explícales cuáles son los riesgos. O sea, si tocan estas partes de tu cuerpo, es incorrecto. Si algo que te hacen en tu cuerpo se siente mal, está mal y me lo puedes contar. Si alguien en internet te pide, por ejemplo, fotos de alguna zona íntima de tu cuerpo, eso está mal y tienes que avisarme. Porque si no, esa niña, niño o adolescente, que muchos además, Kimberly, pues ya atravesaron la pandemia y entonces muchas de sus relaciones o de sus vínculos y de sus actividades ocurren justo en el espacio digital, pero no hay muy claras coordenadas de qué está bien, qué está mal, no moralmente, ojo, sino para su integridad, para su dignidad, para su seguridad. Desde ahí yo creo que hay que construir el discurso, no como esto está mal, esto está bien moralmente, sino lo que te hace sentir mal puede dañar y cuentas conmigo para enfrentarlo. No me voy a enojar y sé que no es tu culpa. Suena fácil, pero se me hace que es sumamente complicado, con Es cambios sumamente complicado. generacionales. ¿Tú sugerirías algún tipo de material didáctico para poder abordar este tipo de situaciones con los menores? Porque de repente también hay niñas bien chiquititas y que es mejor que desde que tengan uso de conciencia sepan que estén alertas. Así es. Primero, Kimberly, no creer, eso yo no le sé, ¿no? Muchas mamás o papás o adultas, ¿no? Personas adultas dicen o decimos, me incluyo, yo tengo una sobrina de 11 años y luego digo, pues no sé qué está haciendo porque no le entiendo a ese jueguito, por ejemplo. No digamos no le entiendo. Un primer material didáctico es agarrar el celular y meterte a jugar lo que juegan, meterte a la plataforma que usan, meterte a ver cómo son esas interacciones. Entra al chat, ve de qué hablan, ve cómo se presentan. Entonces, lo más didáctico que puede haber es que tú como persona ya adulta y responsable de crianza, te enteres de qué se tratan esas plataformas. Luego en Internet hay muchísimos recursos. INEGI tiene muchos recursos. Nosotras en la página de Hola Violeta tenemos recursos para compartir con personas adultas algunos riesgos que están existiendo contra las infancias en el entorno digital, por ejemplo, y algunos tips muy concretos en nuestro reporte justo de octubre, que el 11 de octubre es el Día de la Niña. Ahí sacamos un reporte en donde poníamos tips muy concretitos de cómo puedes acercarte y contarle de lo que va a encontrarse, de lo que va a encontrarse en todos lados, en el transporte público, pero también en el videojuego. ¿Qué sugieres para las, por ejemplo, las adolescentes que ya fueron víctimas de abuso en algún momento y que decidieron, como millones de mujeres, mejor guardar silencio? Pues sí,
Sí, guardan silencio. Yo creo que hay casos ejemplares que nos inspiran a levantar la voz y es curioso porque normalmente cuando ocurren ese tipo de casos, y me refiero en este momento específicamente al de Sasha Sokol, por ejemplo, que ella muchos años después cuenta, a mí me pasó esto, ahí es muy interesante porque se ven picos en los reportes a la autoridad de casos de acoso, de abuso, de hostigamiento. ¿Qué hacer con un adolescente? Que sepan que sí tienen derechos frente a eso. Creemos a veces que no hay nada que hacer, ¿no? Nadie me va a escuchar o no sé qué hacer. No, sí, en el caso de México está la ley Olimpia para defender a las víctimas de difusión. Viva es más que una porra, más que un grito, más que una celebración. Viva es más que una aerolínea. Viva es la aerolínea oficial de la Selección Nacional de México. Que hiciste o que no se enteren tus papás de esto, del otro. Entonces, que sepan que sí hay un marco legal, que sí pueden estar protegidas y que sí hay instancias pues que las cuidan, que no, nunca es su culpa. Yo creo que eso también hay que romperlo. Crecemos con el mandato de sumisión, tú lo sabes muy bien, yo sé que tú has reportado muchas veces sobre este tipo de casos. Y debemos romperlo y yo creo que las adolescentes hoy están mucho más despiertas, pero hay muchas intersecciones de vulnerabilidad, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en un adolescente de la Sierra de Oaxaca. ¿Cómo mira ella este fenómeno? Sí hay que acercarles herramientas, pues que les sirvan, que les sean útiles, que les sean prácticas, que les digan, tú tienes estos derechos si te pasa este delito, porque son delitos y se castigan con cárcel. ¿Cuál es el camino legal justamente para lograr detener a un abusador? Porque sabemos que un abusador no lo hace una única vez. Así es, no lo hace única vez. El camino legal es, tú puedes reportar, por ejemplo, a autoridades de emergencia si es que está ocurriendo en ese momento. En la Ciudad de México hay un teléfono que es el asterisco 765 que atiende solo casos de violencia de género. Es atención muy profesional. Ese número conecta los servicios de emergencia del 911 con los servicios de atención y de cuidado que provee tanto la Secretaría de las Mujeres como el Consejo Ciudadano, que es un organismo que da atención jurídica y psicológica gratuita 24/7. Y ahí, por cierto, acompañan también a hacer la denuncia. Eso sería lo que sigue. Lo que pasa, Kimberly, es que muchas veces la víctima no está preparada para ir directo a la denuncia. A veces, la mayoría de las veces, lo que necesita es una contención emocional, un apoyo psicológico para estabilizarla y para que pueda procesar lo que ha sufrido. Entonces, yo no recomiendo normalmente ir directo al MP porque es complejo enfrentarte a ese sistema y tienes que hacer tu denuncia. Mejor hablar a estos servicios al 765, asterisco 765, al Consejo Ciudadano, que es el 55 55 33 55 33, y atienden los dos 24/7 y puede ser confidencial, que eso también es muy bueno. Del Consejo hay un chat, que es el chat de confianza, y eso hemos encontrado que pues da una sensación de seguridad, porque no tengo que decirte soy María Elena, yo puedo chatear diciendo otro nombre, no me van a preguntar ningún dato personal, pero sí me van a ayudar a contenerme emocionalmente y a encontrar juntas una ruta de atención que ya puede ir a la Secretaría de las Mujeres y entrar a todo el sistema de justicia. María Elena, estos delitos no prescriben, ¿cierto? No prescribe. O sea, tú puedes ir a denunciar a alguien que abusó de ti hace 20 años, pero cuando eres la víctima dices, ¿qué tengo de pruebas? ¿Cómo funcionaría ese procedimiento? Porque mucha gente no lo quiere hacer para no ser revictimizados, para que no les Claro. digan, ya pasó mucho tiempo, ¿por qué no lo denunciaste a tiempo? ¿Tú qué habrás hecho para provocarlo? Claro, claro, de hecho, esos son los principales obstáculos. Y sí está todavía como un pendiente el asunto de la revictimización. Ahí falta que todos los ministerios públicos tengan capacitación con perspectiva de género y que justo no cuestionen como tú lo estás manifestando que lo hacen y lo sabemos que lo hacen. Entonces, no prescriben. ¿Qué pruebas hay? Pues hay dictámenes psicológicos para evaluar el impacto. Estamos hablando de delitos que afectan profundamente no solo la autoestima, sino también el autoconcepto, que pueden implicar, por ejemplo, que la víctima se retrae ya de asistir a espacios sociales porque ya le da miedo la posibilidad de ese otro contacto. Entonces, pues hay que entrar a ese proceso que son una serie de dictámenes y hay que señalar cuando hay revictimización. De nuevo, creo que el caso de Sasha
que seguramente todos quienes nos están viendo y escuchando ahorita ubican, pues es un parteaguas, porque incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que dice, a ver, esto no prescribió, si hay un delito, y ella es merecedora de justicia, aunque hayan pasado los años que pasaron, porque esa niña que fue abusada sigue habitando en el cuerpo de la Sasha adulta y sigue teniendo estragos y repercusiones, pues sí, a nivel psicológico que pueden ser muy profundas. De hecho, hay estudios que nos dicen que en casos de menores abusados sexualmente, pueden llegar a manifestar, por ejemplo, algunas consecuencias de ese abuso, incluso 40 años después. O sea, estamos hablando de que ya lo enfrentan prácticamente al entrar a ser adultos mayores. Entonces, no podemos descuidarlo así como, no, pues pasó hace 3 años, ya supéralo, que es una frase que se dice mucho. No se supera, se exige todo el tiempo justicia y atención. Yo siempre emparejo la parte de lo jurídico con lo psicológico. Siempre entonces es importante y es recomendable recibir atención médica, atención psicológica. Siempre, siempre. Fíjate que en Hola Violeta nos especializamos justo en la parte psicológica, en la dimensión psicológica de la violencia de género, y lo que vemos es que si tú no tratas también la parte de las emociones y la parte de la autoestima que fue afectada por cualquier tipo de agresión, porque debemos decir, la violencia psicológica está contenida en todas las otras. Si te agreden físicamente, también hay un estrago psicológico. Si te agreden sexualmente, lo mismo. Entonces, sí es muy importante, porque si tú no tocas ese punto, puede ser que en 5 años, en 10 años, en 15 años haya consecuencias, porque no fue tratado. Es como una lesión crónica, es como no te atiendes, ¿no? Sí, Cuando no es como chocas, que lo te olvidas. lastimas el cuello, no se te olvida, exacto, puede regresar a ti, y hay algo que se llama el trastorno del estrés postraumático, que significa que una revive el episodio 1 mes después y 1 año después y 5 años después, puede regresar en forma de pesadillas, puede regresar en forma de imágenes, ¿no? Durante un momento en el que te desconcentras de tu vida, pues en la que estás, en la actividad en la que estás, y puede detonar trastornos muy serios de depresión que incluso conduzcan a la ideación o la tentativa suicida, o de ansiedad que hagan a la persona pues inhábil para conectarse ya con, pues, con lo que antes disfrutaba, con el ser que era, ¿no? En Hola Violeta escuchamos muchísimo en los talleres frases como es que ya no me reconozco, o sea, ya no sé quién soy, no me acuerdo quién era. Y eso es tremendo, Kimberly, es muy impactante. Doctora Esparza, también tenemos otro problema social, que es creer que los abusos son contra niñas, sí, mayoritariamente, pero hay casos muy importantes en contra de niños. Así es, los niños son víctima también de los abusos sexuales, eso hay que decirlo. Y hay que decir también, los hombres también llegan a sufrir violencia de género. Creemos que el término violencia de género se refiere a aquella que es padecida por las niñas y las mujeres, y no, la propia definición de la ONU nos dice, es la violencia sufrida en razón del género. Entonces, me gusta mucho que hagas esta pregunta, Kimberly, porque creemos que es tiempo también de que visibilicemos esa manera en la que el machismo, en la que el patriarcado también daña a los hombres. Ellos también son víctimas de esto. Y sí hay una proporción importante de niños que son abusados, sobre todo en ciertos contextos, y ahí están los escándalos, ¿no? Los hemos visto, los escándalos que tienen que ver con abusos, por ejemplo, en el contexto del mundo eclesiástico. Entonces, eso no podemos olvidarlo, tenemos que poner atención, que prestar atención, y que indagar también a los niños cuando no se sienten cómodos con la presencia de alguien. Pregúntale, de nuevo, pregúntale, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Algo no te gusta? ¿No? ¿Prefieres no estar con esta persona? Sí, ¿por qué? Sí, qué bueno que lo dices. No solo son las niñas, sí, mayoritariamente, pero justo en el caso de las infancias está mucho más equilibrado. En el caso de las personas adultas hay mucho más víctimas de violencia de género, mujeres, pero en el caso de las infancias no, está muy equilibrado. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde la gente que nos está viendo puede recibir este tipo de asesoría? Sí, estamos en todas las redes como Hola Violeta AC, es Hola de Mar, y nuestra página es holavioleta.mx. Siempre estamos ahí listas para recibir peticiones, consejos, lo que sea. Estamos disponibles todo el tiempo para escuchar y para acompañar y para abrazar.
¿Algún número telefónico o WhatsApp? No, número no tenemos, pero estamos todo el tiempo a través de las plataformas digitales. Ok, y por ejemplo, si se acerca una persona de 15 años, ustedes la apoyan y no necesariamente piden que haya un tutor de por medio, ¿de acuerdo? Así es, salvo que sea un caso en el que hay que reportarle porque está en riesgo, por ejemplo, su vida, ¿no? Reportar pues a sus responsables de crianza. Sí, sí puedo dar un teléfono, es el del Consejo Ciudadano. Kimberly, si me permites, lo Claro. doy. Ahí es una línea telefónica y es un chat también, es el 55 33. Ahí atienden todo el día y toda la noche. También hay psicólogas y saben, ahí sabemos, yo soy consejera en género ahí, que es muy importante la parte de la contención emocional. Y desde la Secretaría de las Mujeres está el asterisco 765 que también funciona todo el día y toda la noche, y ese es sobre todo para prevención de riesgo feminicida. Ahí eso puede Muchísimas implicar que llega la gracias. policía a detener. Muchísimas gracias, doctora. Gracias y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. A sus órdenes, felices fiestas, felices y seguras Gracias, posadas. igualmente.